Bien, seguimos chicos en esta última parte. Lo que les quería decir para bajar la ansiedad de ustedes es que en la página, la cátedra tiene la página virtual y vamos a subir todo ahí, pero ya la doctora Gómez y la doctora Moreno me dijeron que van a abrir un canal en YouTube y en Facebook para evitar colapsos en la página y que ustedes puedan acceder por distintas vías a estas clases. No obstante ello, en la página también vamos a poner los trabajos y vamos a poner los gráficos, pero si hay alguien que es muy ansioso, acá yo les dejo en la pizarra, acabo de escribir la página mía, ustedes pueden entrar a la página mía y tienen material ahí para ver y tienen gráficos. Y no le digan nada a los profesores de ustedes, pero tienen gráficos de muchas cosas de la materia, así que se lo pueden bajar todos de ahí. Igual yo los voy a hacer subir a la página de la facultad. Pero el mi nombre, Jorge A. Rojas, no se olviden de la A, porque ya recibí varios reclamos de Jorge Rojas, que es el cantante de Los Nocheros, porque dice que le estoy sacando mucho público, porque se olvidan de ponerme la A y me llaman Jorge Rojas, entonces me llamó para decirme que por favor no me olvide de poner la A. Así que jorgearojas.com.ar. Ahí se pueden encontrar, van a la parte de publicaciones, van a la parte de la facultad, de las clases, de actividad docente, se llama el link, el sublink, y en ese sublink ustedes encuentran los trabajos, algunos trabajos míos, y los gráficos, sobre todo el de debido proceso, que yo les marqué, ¿no? Recién que les señalaba. Fíjense que yo lo que les estaba explicando recién era que los sistemas reportan a los principios, y les mencioné algunos ejemplos. Otro ejemplo que puedo, para que ustedes vean cómo el legislador opta por una variable u otra, ¿no? Opta el legislador por un tribunal con un juez unipersonal o un tribunal colegiado. Y acá la justicia civil, comercial, federal contencioso administrativa, federal civil y comercial, laboral, todos tienen un juez unipersonal, los juzgados de primera instancia. Y de ahí se pasa a la Cámara de Apelaciones, en donde hay un tribunal que está dividido en salas, y las salas se integran por 3 jueces. Y este es un sistema de doble instancia. Paso de la primera a la segunda a través de un mecanismo que se llama recurso de apelación. Esas formas están diseñadas por el legislador. Porque el legislador de la provincia de Buenos Aires, para que ustedes vean esto como ejemplo, cuando diseñó la justicia del trabajo, la diseñó con tribunales de única instancia. Y a nadie se le ocurrió decir que el tribunal de única instancia, los juzgados laborales, los tribunales laborales de la provincia de Buenos Aires eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque en el ámbito que no es penal, la doble instancia no tiene todavía la jerarquía constitucional que se le dio en el ámbito penal. Hasta que algún día, tal vez por alguna interpretación de la Corte, se le dé a la doble instancia la jerarquía de principio constitucional. ¿Por qué? Porque así como se le dio a la jerarquía al ámbito penal a partir del caso Giroldi, de la década de los 90, en donde se resolvió por lo que dispone el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el inciso 2, en el apartado H, que aquel que es imputado a un delito tiene la posibilidad de pedir la revisión de lo decidido, está hablando de una doble instancia, ahí sí tiene jerarquía constitucional. Pero en el ámbito civil, o civil, comercial, laboral, es decir, en el ámbito no penal, la Corte todavía no le reconoció a la doble instancia jerarquía constitucional. Si ustedes miran el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se van a encontrar con que allí dice que tiene que tener jerarquía constitucional la doble instancia. Con lo cual, les dejo la inquietud por si algún día a alguno se le ocurre plantearlo, tal vez pueda ser materia de algún planteamiento y pueda abrir una brecha nueva dentro de todo lo que es la organización de la justicia. Pero es importante esto desde otro punto de vista. Lo que quiero marcarles a ustedes es la importancia que tienen los sistemas
reportando a los principios. Si el sistema elegido por el legislador reporta los principios consagrados en la Constitución Nacional, evidentemente estamos frente a un sistema que es legítimamente válido, porque constitucionalmente es válido, porque se respetaron los principios que surgen en la Constitución Nacional. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para entender la noción de debido proceso legal, porque no la podemos definir precisamente por la dinámica que en sí misma tiene, porque es inherente a la noción de debido proceso legal su propia dinámica. ¿Por qué? Por la aparición de nuevos derechos. ¿Por qué? Precisamente porque esos nuevos derechos requieren de nuevas garantías. Y esto significa que los sistemas que diseña el legislador pueden quedar anquilosados, porque son viejos, o pueden quedar desajustados en el tiempo, por el simple transcurso del tiempo. Y entonces no tenemos un sistema adecuado para hacer valer esos principios que están consagrados en la Constitución Nacional. Mire, les voy a dar un ejemplo muy concreto de medio ambiente. Fíjense que el artículo 41 de la Constitución Nacional consagra la protección al medio ambiente. Y ustedes mírenlo como ustedes quieran, pero lo cierto es que la protección genérica a este derecho llamado de tercera generación es el derecho que tenemos a la protección del medio ambiente. ¿Cómo lo bajó el legislador? Lo bajó a través de una ley que es la Ley General del Ambiente 25675, y en la Ley General del Ambiente se diseñan varios principios que son infraconstitucionales. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a decir, bueno, ¿cuál es el sistema? ¿Por qué? Porque tenemos un principio en la Constitución Nacional, tenemos una ley infraconstitucional, pero de carácter sustancial, porque trata de proteger al medio ambiente. Pero todavía no está creado el sistema a través del cual esa ley de índole procesal viene a corporizar todos esos principios que están consagrados en la Constitución Nacional y en la legislación específica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay otros principios? Sí, pero vamos despacio. Vemos primero los principios que hacen a la noción adjetiva de debido proceso. Muy bien, estos principios me permiten, porque el legislador los diseñó de una determinada manera, saber que el sistema reporta a esos principios que surgen en la Constitución Nacional. Pero hay una vertiente, que es la vertiente sustantiva de la noción de debido proceso legal. Y esta vertiente sustantiva, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que puede haberse desarrollado legalmente y legítimamente todo el proceso. Y podemos pensar que estamos frente a un sistema que respetó todos los principios que surgen en la Constitución Nacional. Pero aquí que la decisión final que recayó en ese proceso resulta una decisión aberrante, contraria a derecho, irrazonable. ¿Qué es lo que no respetó? No respetó el principio de razonabilidad. Surge el artículo 28 de la Constitución Nacional. Y entonces esa decisión, la Corte la ha denominado, a través de su doctrina inveterada ya, como sentencia arbitraria. ¿La arbitrariedad qué es? La arbitrariedad es la actuación sin fundamento. Y entonces nosotros podemos tener una sentencia arbitraria en el debido proceso, sí, pero fíjense que estamos en la vertiente sustantiva de debido proceso. Y entonces, ¿qué se lesiona? No se lesiona el debido proceso desde el punto de vista formal, el debido proceso desde el punto de vista adjetivo, porque todo el debido proceso desde el punto de vista adjetivo se cumplió bien, pero se llegó al final, y al final cayó todo el edificio de la noción de debido proceso. ¿Por qué? Porque hay un pronunciamiento que es claramente inconstitucional. ¿Por qué? Por arbitrario. ¿Por qué? Por carecer de fundamento. ¿Por qué? Porque viola el principio consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que es el principio de razonabilidad. Y esto, hoy, además es recogido por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Pues ustedes tienen el artículo 3 en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que la sentencia que se dicta en un proceso no dice que tiene que ser justa, dice que tiene que estar razonablemente fundada.
y la razonabilidad tiene que ver con la aplicación de la letra de la ley a la luz de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Esto de dónde surge? Surge de los artículos 1 y 2 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Dicen estos artículos que ahora la ley no es la mera letra de la ley que se aplica con la fórmula. Perdón, se me cayó nuevamente el micrófono, pero yo sé que ustedes me van a escuchar. No se aplica únicamente la letra de la ley por lo que la ley dice, sino que ahora, cuando el juez aplica la letra de la ley, lleva a cabo una operación que Couture denominó en la época en donde lo único que hacíamos era el control de constitucionalidad, operación de subsunción jurídica. ¿En qué consiste la operación de subsunción jurídica? Consiste en fijar los hechos del proceso. ¿Qué quiere decir fijar los hechos del proceso? Quiere decir qué hechos yo, juez, tengo por ciertos en el proceso, porque los tengo por acreditados, porque están probados. Entonces, todos estos hechos yo los tengo por probados. 1, 2, 3, 4, están probados. Esos hechos, para hacer la operación de subsunción jurídica, los tengo que elevar y sumergirlos dentro del plexo jurídico que es abstracto. ¿Por qué? Porque la ley no dice que cuando Juan lo embistió con su auto a Pedro, lo tiene que indemnizar. La ley dice, consagra el principio nemine in ladere, o sea, nadie le tiene que ocasionar un daño a otro, y si le ocasiona un daño, lo tiene que indemnizar. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo esos hechos los metemos adentro de esa norma que es abstracta. Porque si los metemos adentro de esa norma abstracta, una vez insertos esa norma abstracta, lo que tenemos que hacer es controlar que no haya una violación por la aplicación de esa norma y por el reconocimiento de los hechos que se acreditaron a los principios que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y este es no solamente el control de constitucionalidad, sino además el control de convencionalidad. Artículo 1 y 2 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y el 3 dice que de esa operación, que nosotros traemos a cuento lo que decía Couture a mediados del siglo pasado, la relación que existía entre la Constitución y la ley, que nosotros ahora, ¿qué decimos? Es la relación que existe entre los principios y los sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con los sistemas, porque nosotros estamos trabajando con los principios también, pero a través de los sistemas, porque nosotros estudiamos las formas, el carácter adjetivo de todas las actuaciones que se desarrollan en el proceso. Y todo ese carácter adjetivo que se desarrolla procesalmente, ¿qué me permite hacer? Me permite hacer actuar la voluntad de la ley sustancial. Y cuando yo hago actuar la voluntad de la ley sustancial, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la aplicación de la ley sustancial, que es abstracta, yo la estoy llenando con los hechos del caso. Pero ahora requiero controlar que la aplicación de la ley abstracta, llenándola con los hechos del caso, se compadezca con los principios que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Eso va a crear la norma individual, que es la sentencia. Y entonces, si la norma individual se desarrolló a través de un sistema adecuado, que respeta los principios que surgen de la Constitución y los tratados internacionales, y esos principios no están siendo violados por la decisión final que adopta el juez cuando dicta sentencia para resolver el caso, estoy frente al debido proceso legal. De lo contrario, si se produce alguna violación, es evidente que el sistema que yo estoy utilizando, al no reportar a los principios, se trata de un sistema claramente inconstitucional. Y esto es lo que me va a permitir saber cuándo estoy frente a la noción de debido proceso o cuándo violenté esa noción de debido proceso. ¿Puede violentar la noción de debido proceso el juez cuando dicta sentencia? Sí, y de hecho, los anales de jurisprudencia de la Corte están plagados de sentencias que la Corte denomina arbitrarias, porque son sentencias
por ejemplo, que están fundadas en la sola voluntad del juez que deja de lado la aplicación de la letra de la ley, o sentencias que resuelven por fuera de lo que las partes pidieron. ¿Esto qué significa? Y significa en un caso la violación a la ley, violación al principio de legalidad. En otro caso, violación a la congruencia, violación a un principio de neta raigambre constitucional, que significa que el juez tiene que resolver conforme lo que las partes lo pidieron, no lo que él quiere. Y lo que las partes lo pidieron le marcan a él el terreno dentro del cual tiene que actuar. Esa actuación ajustada a derecho significa una actuación que respeta el principio de congruencia. ¿Dónde surge el principio de congruencia? Miren, el artículo 18 dice: nadie puede ser penado sin juicio previo. Desde el punto de vista de lo que es el ámbito civil y comercial, el juicio previo, ¿en qué consiste? Precisamente ahí, desde mi punto de vista, está inmerso el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque es el juicio de valor que hace la jurisdicción, el juicio de valor que hace el juez cuando dicta sentencia, cuando evalúa los hechos del caso, cuando evalúa la prueba producida, cuando sabe que la norma que tiene que aplicar es tal o cual, cuando sabe que esa norma respeta los principios que surgen de la Constitución y de los tratados internacionales, y crea la norma individual. Y esa norma individual, que es la sentencia, aparece razonablemente fundada. ¿Conforme a qué? Conforme a las pretensiones deducidas por las partes en el pleito. Ese juicio previo es el juicio de valor que hace la jurisdicción para saber cuál de las dos posiciones en el pleito es la correcta o verdadera. Y fíjense lo que dice el Código Procesal. De acuerdo con las reglas de la sana crítica, esa es la evaluación que tiene que hacer, conforme al artículo 386 del Código Procesal, el juez cuando dicta sentencia. De acuerdo con las reglas de la sana crítica. ¿Qué quiere decir la regla de la sana crítica? Más allá que ustedes lo van a estudiar ya en el curso, lo vamos a ver mucho más adelante esto, cuando hablemos de prueba y cuando hablemos de la valoración de la prueba. Sana crítica quiere decir, en una de sus acepciones, libre de error o de vicio. Libre de error o de vicio significa que el juez llegó a esa conclusión dejando de lado cualquier tipo de error en lo que pudo haber incurrido. Es decir, no hay errores. Y tampoco hay vicios. ¿Por qué? Porque respetó la letra de la ley a través de un sistema que resulta adecuado para respetar los principios que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Es decir, no hay vicios de juzgamiento. Entonces, cuando nosotros estudiemos recursos, en los recursos vamos a estudiar que las reglas para poder recurrir es que se puede recurrir a través de un recurso, el clásico recurso de apelación, cuando existen vicios de juzgamiento o de procedimiento. De procedimiento en la construcción de la sentencia y de juzgamiento para la conformación de la sentencia a partir de la evaluación de los hechos y el derecho aplicable. Fíjense que cuando estudiemos recursos, seguramente, si voy yo, lo daré yo, si va alguno de los profesores adjuntos, seguramente lo dará alguno de los profesores adjuntos. Se van a encontrar con que le digan que el fundamento último de los recursos es evitar el error humano. El fundamento de la apelación es evitar el error humano. Y esto que les estoy tratando de explicar tiene que ver precisamente con eso. Cuando yo resuelvo este juicio previo de valor que hago, lo hago libre de error o de vicios. No me equivoco, no erro y no está viciado mi razonamiento. Esto tiene que ver con lo que cuando estudiemos recursos vamos a ver que son los vicios de juzgamiento. ¿Por qué? Porque el vicio puede estar en alguno de los dos siguientes lugares. O el juez se equivoca en la fijación de los hechos, o el juez se equivoca en la aplicación del derecho. Y esto es el fundamento de los recursos. Sí, es el fundamento de los recursos. Pero esto vendría a ser un paso siguiente a la noción de debido proceso, porque partimos de la base de que el proceso se desarrolló legalmente, de que hay una sentencia que es legítima, pero que el juez falló en la sentencia porque se equivocó, erró. Y entonces el sistema que nosotros tenemos creado, que es un sistema de doble instancia, a mí me permite corregir el error por vía de apelación.
todavía estoy dentro de la órbita de lo que sería razonable, todavía estoy dentro de la órbita de lo que sería razonable. La irrazonabilidad, ¿qué es entonces? La irrazonabilidad que hace a la lesión del debido proceso legal es el dictado de una sentencia que carece de fundamentos. Y entonces la estructura del debido proceso legal se me cae. ¿Por qué? Porque se desarrolló, desde el punto de vista formal, bien, pero al final con un pronunciamiento que lesiona el debido proceso legal porque rompe con la estructura que corresponde observar para el dictado de una sentencia. Cuando la Corte Nacional habla de sentencias arbitrarias, dice la Corte, la arbitrariedad de la sentencia es la que lesiona, porque no hay una definición de sentencia arbitraria. Entonces, ¿cómo hace la Corte? La tenemos que caracterizar de alguna manera. Y entonces, los autores que desarrollan estos temas desarrollan distintos tipos de clasificaciones que tienen en cuenta el desenvolvimiento de la doctrina de la Corte para interpretar cuándo una sentencia es arbitraria. Y entonces dicen, es arbitraria cuando el juez deja de lado prueba conducente, es arbitraria cuando no aplica la ley, es arbitraria cuando se excede en la aplicación de la ley, es arbitraria cuando viola la congruencia, etcétera, etcétera. Y hay un montón de causales. Este montón de causales, de alguna manera Carriola sintetizó con la violación a un trípode básico que es la violación al derecho de propiedad, la violación a la noción de debido proceso legal y la violación a un adecuado servicio de administración de justicia. Porque si nosotros vamos a la justicia para resolver un conflicto, es evidente que lo que pretendemos es la resolución razonable del conflicto, no cualquier decisión. Y entonces cuando estamos dentro de la órbita, que la decisión es cualquier cosa, estamos dentro de la órbita de la arbitrariedad. Y esto que lesiona el debido proceso legal. Entonces fíjense que, y con esto de alguna manera quiero concluir y les agradezco la atención y espero haber sido útil y además también estoy a disposición de ustedes si quieren consultarme por vía de mail y demás. En la página también se encuentra el mail. Más allá que sé que en la página virtual de la facultad está, de la siguiente manera. Si yo estoy frente a un animal que tiene bigotes de gato, pelaje de gato, cola de gato, ojos de gato, orejas de gato, evidentemente voy a concluir que estoy frente a un gato. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Les pongo este ejemplo porque si yo estoy frente a un proceso en donde el sistema creado por el legislador respeta los principios que surgen de la Constitución Nacional, porque dentro de ese sistema no hay ninguna violación a ningún principio de orden constitucional o convencional. Y la sentencia que recayó en ese proceso es una sentencia que tiene fundamentos suficientes. Evidentemente estoy frente al debido proceso legal, absolutamente respetado, porque esta es la regla, no es la excepción, es la regla. ¿La excepción cuál es? La excepción es que aparezca de vez en cuando alguna sentencia que sea arbitraria, no digo que no existen. Las hay, pero son las menos. Y entonces, cuando ese sistema que creó el legislador viola alguno de esos principios, automáticamente en el sistema va a surgir la alarma suficiente como para que yo advierta la violación esta y plantee eventualmente la violación de índole constitucional que se pudo haber producido dentro del desarrollo del proceso. ¿El sistema permite la corrección? El sistema permite la corrección. Intrasistémicamente lo puedo corregir, intrasistémicamente lo puedo corregir. ¿Cuándo no puedo corregirlo? Cuando evidentemente tengo al final el resultado que es cualquier cosa, que es una sentencia de la familia de las que la Corte denominó arbitrarias. Entonces, esto lo que me permite es que yo puedo caracterizar al debido proceso legal a partir de la reunión de un sistema adecuado que respete los principios constitucionales y los que surgen de los tratados internacionales. Porque ¿qué cosa es un principio? Más allá de la definición que dimos, el principio
en una visión aristotélica, es el que me marca un punto de partida para algo que voy a desarrollar. Y entonces ustedes me pueden decir, ¿pero surgen de la Constitución Nacional y los tratados internacionales? Sí, pero esos están positivizados, le voy a agregar yo. ¿Y hay otros principios? Sí, hay algunos que no encuentran positivización en la letra de la ley, pero son principios que están universalmente aceptados. Y entonces yo los tengo que observar en el proceso, claro que los tengo que observar en el proceso. Por ejemplo, el principio pro actione, es decir, yo tengo que resguardar el desarrollo del proceso. El principio del buen padre de familia, ¿en dónde está la norma que dice quién es buen padre de familia? El principio del buen hombre de negocio, ¿dónde hay una norma que me habla del buen hombre de negocios? Y como esos, muchos principios que aparecen universalmente reconocidos, pero que tal vez no estén positivizados. Y yo esos principios, ¿cómo los llamo? Esos principios los llamo principios generales, que tienen una raíz hondamente hermenéutica. Ustedes ven que esos principios vienen como una especie de apoyo o muleta de apoyo para ayudar al intérprete a interpretar adecuadamente una determinada situación. Esos principios que vienen como una muleta de apoyo para que el intérprete tenga un basamento para decidir algo, porque le falta, porque la ley no es clara, porque aparece una laguna que la tiene que llenar con estos principios. ¿Qué me permite advertir? Me permite advertir que el derecho es mucho más que la ley. Por eso les decía que estamos frente a un nuevo estado de derecho constitucional, porque ya no puede haber lagunas. Cuando aparece una laguna, aparece un principio que la viene a llenar. Y mientras aplico la ley, la aplico de una determinada manera, el principio lo tengo que ponderar para saber si lo aplico o no lo aplico, porque puede haber dos principios en juego. Y entonces puede estar el principio de la tutela efectiva inmediata con el principio de igualdad de las partes ante la jurisdicción en juego. Y entonces, ¿qué hago? Tengo que ponderar qué es lo más importante para resolver la situación, para brindar una tutela efectiva e inmediata, sin lesionar a la otra parte en su derecho a igualdad. Con lo cual puedo diferir el derecho a la igualdad para dejarlo para otro momento, para que la parte pueda defenderse, y entonces brindar la tutela efectiva e inmediata apenas aparezca el inconveniente. Entonces, cuando yo hablo de principios, y estoy diciendo que marcan un rumbo, son un punto de partida en la visión clásica aristotélica, lo que les estoy señalando es que esos son los principios fundamentales, son fundantes porque sirven para fundar un determinado ordenamiento. Los otros tienen un carácter hermenéutico, el principio non bis in idem, el principio de buen padre de familia, el principio pro actione, el principio pro persona, el principio favor debilis, el principio favor debitoris, todos principios que pueden no estar consagrados en la letra de la ley, pero que me sirven como una herramienta interpretativa para resolver una determinada situación. A su vez, es importante tener en cuenta que el legislador puede crear algunos principios. Y estos principios ya directamente son principios de carácter operativo, que yo los tengo que respetar porque el legislador los pone dentro de la ley sustancial. Y estos principios específicos dentro de la ley sustancial me marcan como legislador procesal el diseño de un sistema del cual no me puedo apartar. ¿Y por qué los traigo a colación? Porque acá van a encontrarse un gráfico mío que está en la página. Tenemos los principios fundantes, que son los fundamentales que surgen en la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Los principios generales, que tienen una raíz hermenéutica, que surgen de lo que podríamos denominar ius cogens, que es el derecho consuetudinario, porque vienen reconocidos mundialmente. Pero debajo de esos, de los principios fundantes, que tienen para arriba la línea que indica los principios generales. Para abajo están los principios específicos, que son los operativos dentro de un determinado ordenamiento, que me los marcó el legislador en la ley sustancial. Y entonces la ley procesal no se puede apartar de esos principios. Les doy un ejemplo, el principio precautorio en materia de derecho ambiental. ¿Cómo lo hago cobrar vida? En un sistema que respete al principio precautorio. Pero algo mucho más específico ahora. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente para el proceso de familia, trae principios que son específicos, que son
Por ejemplo, el principio de inmediación y el principio de oralidad. Yo no puedo diseñar un sistema que viole lo que me mandó el legislador sustancial a observar. Principio de inmediación y principio de oralidad. Son principios. En nuestra concepción, ninguno de los dos son principios, son sistemas. Pero ahora es el legislador sustancial en que lo elevó al rango de principio. ¿Por qué? Porque me dice, si usted va a diseñar un proceso de familia, dentro del proceso de familia, usted tiene que observar el principio de inmediación y el principio de oralidad. ¿Y por qué yo digo que es un sistema? Porque la inmediación tiene una contracara, que es la delegación. Y la oralidad tiene una contracara, que es la escritura. Pero dentro de lo que son sistemas, ahora tienen la envergadura de principio, porque el legislador sustancial me lo mandó a observar. Yo tengo que concebir un sistema para el proceso de familia en donde la inmediación del juez sea primordial, porque es un principio liminar para el sistema que yo cree. Pero además tengo que crear un sistema para el proceso de familia en donde prime la oralidad, porque el legislador sustancial me lo marcó. Ustedes ven cómo se crea un principio a través de la legislación sustancial. Y entonces los principios tenemos que dividirlos en tres partes. Los fundantes, que surgen de la Constitución o los tratados internacionales, lo que tiene una raíz hermenéutica, que son los generales, y para abajo los específicos, que vienen puestos por el legislador sustancial, al cual yo los tengo que acatar. Más allá que en nuestra concepción sean sistemas, ahora se ha elevado a la envergadura de principios. No puede haber un sistema para el proceso de familia en donde no haya inmediación del juez. Tiene que haber inmediación del juez porque lo manda la ley sustancial. No puede haber un proceso de familia que no sea oral porque lo manda la ley sustancial. Estos ejemplos vienen a cuento para que ustedes puedan entender cómo se va ampliando el concepto de la noción de principios, no solamente en el tiempo, sino a través de los usos y costumbres que forman, en definitiva, nuestra cultura. Hoy estamos todos volcados al desarrollo de un proceso de carácter oral, con un código viejo que sigue la línea del proceso escriturario, pero que ustedes saben que todo el país precisamente está trabajándose en la reforma procesal para implementar la oralidad. Miren, por el tiempo que se cumplió, creo que estamos dentro del plazo de la hora y media de clase. Espero haber sido útil para ustedes. Quedo a disposición de todos y les agradezco. Y por favor les pido que se cuiden mucho. Muchas gracias.